Pues ante todo, buenos días y quería comenzar agradeciendo la invitación para un acto como este y precisamente en una ocasión en la cual pues tiene una especial solemnidad y por eso pues debo expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento. Para hablar además de un tema que yo creo que encaja perfectamente en este ámbito universitario en el que nos encontramos, porque vamos a hablar de un tema que indudablemente está marcando ya desde ahora el futuro de nuestra civilización y por tanto de nuestra Iglesia, que está llamada a un proceso enorme de inculturación, y quien dice inculturación dice de dinamismo misionero, para habitar un continente que está emergiendo delante de nosotros, en el cual nosotros nos encontramos. Porque se ha convertido en un lema o en un eslogan el decir que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Esta frase se repite abundantemente, pero no encuentro yo suficientes lugares en los cuales se precise en qué consiste realmente ese cambio de época. Y aunque pueda parecer un poco solemne, pero en determinados momentos hay que utilizar expresiones solemnes, yo creo que la clave de este tipo de evolución se encuentra precisamente en la revolución antropológica a la que estamos asistiendo. Porque en la opinión pública y en los comentarios de calle, pues normalmente nos fijamos en aspectos puntuales de carácter muy heterogéneo, pero lo que interesa es buscar la raíz de ese tipo de cambios. Como tiene en el texto, pues procuraré abreviar en la medida de lo posible, pero me gustaría enumerar aspectos como la proliferación de los robots, el desarrollo de la inteligencia artificial, la absolutización del smartphone, la normalización del matrimonio homosexual, la preocupación prácticamente obsesiva por el cambio climático y el destino del planeta, la pluralidad de modelos de familia, la banalización del aborto y de la eutanasia, la ideología de género, la superación del esquema binario de la sexualidad, los proyectos más o menos larvados de eugenesia, el reconocimiento de que vivimos la época geológica del antropoceno, del novaceno, como momento en el cual el ser humano se convierte en el gran peligro para el conjunto de la vida. Y por tanto vemos que luego recientemente el surgimiento de la mentalidad woke o de la cultura de la cancelación. Es decir, son fenómenos heterogéneos que yo querría destacar el aspecto que los une, por debajo de las cuestiones parciales que son siempre discutibles. Yo siempre he pensado, ¿verdad?, que había un factor religioso en el modo de vivir este tipo de proceso de cambio. Y me sorprendió hace poco, leyendo una obra del joven filósofo alemán Marcus Gabriel, que decía él que percibía como una vivencia religiosa de todo este fenómeno en lo que él denomina la ideología constructivista. Es decir, la idea de que podemos desconstruir, tenemos que desconstruir lo que hemos recibido para volver a construirlo, ¿no? Y él observaba, desde una perspectiva no cristiana, que veía esto como una nueva religión, como una religión para ateos que en el fondo esconde un materialismo que se arroga el calificativo de científico. Entonces, en mi exposición yo quería tocar 3 puntos fundamentales, ¿no? En primer lugar, las coordenadas de la nueva episteme, es decir, esa infraestructura intelectual, esas gafas intelectuales desde las cuales vemos la realidad, ¿no? En un segundo lugar, querría mostrar cómo todo esto desemboca en el posthumanismo, una palabra que se está poniendo de moda, ¿verdad?, que ya va entrando en nuestro lenguaje
y que tiene como punto clave, a mi modo de ver, lo que podemos denominar el post-darwinismo, que desemboca inevitablemente en el posthumanismo, ¿no? Y luego en una tercera parte, pues algunas reflexiones o sugerencias desde el punto de vista de la presencia de la Iglesia o del cristianismo en este mundo. Entre las coordenadas de la nueva episteme, es decir, esa infraestructura que condiciona y determina nuestro modo de ver la realidad, yo creo que se pueden identificar tres coordenadas fundamentales. La crítica al humanismo, la configuración de un relato global, alternativo al que venía ofreciendo la Biblia, y en tercer lugar el sujeto humano, que es el protagonista y víctima a la vez de todo este cambio. A mi modo de ver, la crítica al humanismo está en la base de toda esta cuestión, ¿no? Y desde el punto de vista cultural podríamos decir que en gran medida han conseguido el objetivo, ¿no? Es decir, la cultura nuestra alardeaba de ser humanista, un humanismo que se alimenta, pues bien, de la tradición bíblica, griega, también romana, y que incluso la misma modernidad se ha incorporado en esa cultura humanista en la cual el ser humano era la clave de comprensión de nuestra realidad y que se levantaba sobre las tres columnas, la Acrópolis, el Campidolio y el Calvario, ¿no? Entonces, esta concepción humanista es la que ha sido llevada al banquillo de los acusados y ha sido condenada, ¿no? Hay una frase que a mí me parece que resume bien la crítica que procede de estos ambientes, ¿no? Cuando ustedes dicen hombre, desde esa cultura humanista, están pensando en el varón blanco, occidental, heterosexual. Con lo cual, en esa concepción se encuentra ya un enorme potencial de violencia y de exclusión. Porque hombre, por tanto, patriarcalismo. Las mujeres relegadas. Blanco, por tanto, racista, frente a las otras razas. Occidental, por tanto, etnocéntricos. Y, por otro lado, heterosexual, es decir, están imponiendo una estructura binaria de la sexualidad, relegando otro tipo de subjetividades. Por tanto, ese humanismo es fuente de violencia y es fuente de represión. Por otro lado, el humanismo vive también la arrogancia de considerarse especie superior. El especieísmo, que es otro modo de racismo, ¿no? ¿Qué motivos hay para establecer un salto cualitativo u ontológico entre lo animal y lo humano? Y aquí vemos ya una de las fronteras que se rompe. No hay discontinuidad, no hay continuidad. Perdón, lo que domina es la continuidad entre lo animal y lo humano. Veremos después que se romperá otra barrera u otra frontera entre ser humano y máquina. Y son las dos fronteras ontológicas que en esta crítica están siendo objeto de acusación. Por otro lado, junto a esta arrogancia, mencionaba también el peligro de que el ser humano constituye la gran amenaza para la vida del planeta, ¿no? Claro, este tipo de crítica al humanismo enlaza con toda esa efervescencia cultural de los años 70, 60, 80 del siglo pasado, sobre todo en el ámbito francés, cuando ya, por ejemplo, Althusser hablaba del antihumanismo, o Michel Foucault, que por cierto es el nombre más citado en las ciencias humanas en la actualidad, cuando proclamaba la muerte del hombre. O luego Deleuze, cuando acababa mostrando al ser humano como máquina de deseos, máquinas deseantes, ¿no? Todo esto tiene consigo la voluntad de desconstrucción para volver a construir lo que nos parezca conveniente, ¿no? Es decir, achacan a la cultura humanista
que han convertido en algo natural lo que simplemente era fruto de la convención o de la costumbre o del acuerdo humano. Por tanto, hay que desconstruir esos presupuestos para poder construir el tipo humano que nos parezca más conveniente. Y esto afecta a campos diversos de la realidad. Por otro lado, la segunda coordenada, un relato alternativo y global. Es decir, de algún modo, la tradición judeocristiana ofrecía una visión global del conjunto de la realidad, ¿verdad?, desde el principio hasta el final. Sabemos, claro, que Darwin, ¿verdad?, introdujo una quiebra, sobre todo en el significado de Adán y Eva. Pero como sabemos también, Darwin dejó una serie de lagunas, temas por explicar, que luego fueron siendo completadas en la llamada teoría sintética o neodarwinismo, que es el paso hacia ese relato global. Sobre todo en un doble vacío, digamos, que Darwin o no veía o no hubiera sospechado, ¿no? Por un lado, el descubrimiento de la estructura genética del ser humano, con lo cual estaba ya solucionado el problema de la transmisión de las mutaciones que iban haciendo evolucionar la vida. Y por otro lado, los datos astronómicos, que nos permitían acceder a ese momento del Big Bang inicial hasta donde llegue nuestro cosmos o nuestro universo, ¿no? El descubrimiento de los genes, además, permitía un campo abierto, insospechado de intervención por parte del ser humano en la base genética de la realidad humana, sobre lo cual volveré después, ¿no? Además, este relato global se apoya en la ciencia, con lo cual el relato bíblico pues queda en el campo de los mitos o de las fantasías, ¿no? Este relato global pues cuenta en un salto cualitativo, que es sobre todo lo que algunos denominan, yo creo que acertadamente, la convergencia de las nuevas tecnologías. No solo el desarrollo de las nuevas tecnologías, sino la convergencia entre ellas. A principios de siglo, un estudio de Estados Unidos analizó esta cuestión y mencionaba el desarrollo de ciencias o tecnologías como la nanotecnología, la biotecnología o ingeniería genética, las ciencias del cerebro, por otro lado el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y habría que añadir, me parece a mí, según los desarrollos posteriores, la afirmación de la cibernética, de la informática, como la ciencia primera, que ayuda a descubrir que la estructura última de la realidad no son más que datos, algoritmos, información, por tanto, algo que está a nuestra disposición, porque, por ejemplo, si realmente podemos acceder a los genes, los motores de la creación, como decía Machobec, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, claro, podemos aplicar la ingeniería a los genes. Con lo cual, Watson, uno de los dos descubridores, el año 53, de la doble hélice del gen, decía, claro, no tenemos ya por qué dejar en manos de Dios el destino de la vida, porque nosotros podemos hacerlo mejor. Con lo cual, se produce ese cambio sustancial en el cual, si la evolución era una dinámica ciega, cruel y sorda, ahora nosotros podemos tomar el timón de la historia y sobre todo el timón y la orientación que queremos dar a la evolución. Por poner un ejemplo que yo creo que se entiende perfectamente, ¿no? Hasta ahora la mujer era esclava de la naturaleza porque la vida tenía que ser generada a través de su vientre, ¿no? Con lo cual la mujer quedaba condenada a ser prisionera de la naturaleza y del varón. Entonces, la teoría de la evolución nos ha hecho ver que somos materia, producto de la evolución, y por tanto, pues nosotros lo que
tenemos que hacer es reconocer, por un lado, que no somos libres, funcionamos conforme a leyes anónimas, ¿no? Pero, por otro lado, no es eso lo que nos hace auténticamente libres, porque no tenemos nadie a quien agradecer lo que hemos recibido, ni nadie ante el cual rendir cuentas. Por tanto, si podemos elaborar vida en un laboratorio, la mujer quedará liberada de la esclavitud de la naturaleza y de la esclavitud del varón, ¿no? Aquí vemos ese punto de que para mí es decisivo, de haber dado un paso dentro del darwinismo, pero a ese estadio post-darwinista, algo que yo creo que ni el mismo Darwin hubiera sospechado, ¿no? Y el tercer punto de esta coordenada sería la nueva figura antropológica. Marcel Gauchet, por ejemplo, decía que nuestra época se caracteriza por la segunda revolución del individuo narcisista, lo cual él catalogaba como una mutación antropológica, ¿no? Y basta que veamos, en fin, análisis, no me detengo en ello, como los de Bauman, Lipovetsky, etcétera, cuando designan este tipo de ser humano, pues posmoderno o desencantado, pero postsocial, con lo cual está condenado a inventar permanentemente su individualidad, eso lo hace por la vía de la reclamación de nuevas libertades, de nuevos derechos, que es justamente lo que hoy se convierte en los grandes temas del debate político, ¿no? Por tanto, estas son las tres, a mi modo de ver, coordenadas fundamentales que, como vemos, tienen realmente raíces muy profundas y que, vuelvo a insistir, desde mi punto de vista, aunque no es una expresión que se use mucho, pero yo creo que condensa muy bien esta actitud post-darwinista que desemboca en el posthumanismo a través del transhumanismo, ¿no? El transhumanismo, que bueno, surgió allá por los años 40, con la buena intención de mejorar las debilidades congénitas del ser humano para potenciarlo del modo que se pudiera, ¿no? En la actualidad, a mi modo de ver, los términos transhumanismo y posthumanismo acaban significando lo mismo, ¿no? En su origen, sin embargo, se puede detectar una diferencia cuya superación marca el nivel histórico en el que estamos, ¿no? Es decir, el transhumanismo pretendía mejorar al ser humano, pero siguiendo siendo humano. El posthumanismo, por el contrario, dice, no es ninguna barrera. El Homo sapiens ha cumplido su función y no pasa nada porque podamos hacer surgir una especie distinta que mire al Homo sapiens con la misma conciencia de superioridad con la que nosotros miramos a los chimpancés, por ejemplo, ¿no? Y claro, para esto tenemos los recursos técnicos adecuados. Por poner un ejemplo muy significativo, que evidentemente pueden parecer a lo mejor utopías irrealizables, tal vez lo sean, ¿verdad? Pero en cualquier caso hay que observar que, aunque sea irrealizable, supone una crítica y una condena acerba del humanismo anterior, ¿no? Y por otro lado, abre en el imaginario colectivo de la humanidad un modo nuevo de ver la realidad, que además la gente se lo encuentra sobre todo en las películas, en los videojuegos, en las series de televisión. El primer encuentro, por ejemplo, pudo ser con Terminator, por ejemplo, ¿no? Pero acaba siendo algo que se puede tocar y que se puede ver, ¿no? Entonces, claro, este paso, como digo, el ejemplo así más prototípico, ¿no? Kurzweil, uno de los promotores de la universidad creada en Silicon Valley para estas cuestiones y el cual ha investigado no poco temas de inteligencia artificial, etcétera, claro, sostiene. Es decir, el ser humano siempre aspira a la inmortalidad, pero tenemos un cuerpo orgánico que se deteriora. Eso parece que incapacita la inmortalidad.
Ahora, nosotros podemos hacer que la muerte se convierta simplemente en un accidente que puede ser vencido. Hay libros con este título, ¿no? La muerte de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Como lo que somos es un conjunto de algoritmos o de datos que se encuentran en el cerebro, pues podemos descargar esos datos, pero para depositarlos en otro tipo de estructura distinta, no un cuerpo orgánico, sino otro tipo de material de mayor duración, ¿no? Con lo cual el yo puede prolongarse y alcanzar la inmortalidad, el gran sueño de la humanidad. Fantasía. Pero en cualquier caso, repito, lo importante es el imaginario colectivo que supera un estadio del humanismo anterior. Este camino está marcado por esa superación de la distinción entre hombre y máquina. Hemos visto la superación de la barrera animal-hombre, ¿no? Ahora se afronta la siguiente, ¿no? Y aquí hay un símbolo que, como dice la promotora, ya el año 1985, Donna Haraway publicó el manifiesto Cyborg, ¿no? Que ya se va haciendo muy habitual, que es la confluencia de lo cibernético con lo orgánico. No es un robot, es algo distinto, ¿no? Es la fusión del ser humano y de la máquina, ¿no? Y en 1985 ella publicó esto, ¿verdad?, que luego lo introdujo en un libro del año 91 que tiene un título y subtítulo magnífico, ¿no? Porque refleja claramente de qué va la cuestión, ¿no? El título del libro es Simios, Cyborg y Mujeres. Es decir, tres seres extraños excluidos. Los simios, las mujeres y los cyborg. Y como título, la reinvención de la naturaleza, el año 1991. Y por este camino, pues se han ido desarrollando. Por ejemplo, no hay razón, dice Sabolescu, para que no podamos crear humanos con la visión de un halcón, el oído y el olfato de un perro, el equilibrio y la gracia de un gato, la velocidad de un guepardo e incluso la capacidad de generar energía mediante la fotosíntesis. No hay razón, en principio, por la que los posthumanos no puedan beneficiarse de los genes del reino de los seres vivos, ¿no? Este futuro posthumano, por ejemplo, Harari dirá, es el estadio en el cual nosotros alcanzamos la divinidad. Esta es la versión, digamos, tecnológica del posthumanismo. Pero hay otra manifestación que yo no encuentro mejor palabra para designarlo que la de, digamos, transgresora. Porque se trata sobre todo de transgredir y provocar, digamos, las costumbres o manifestaciones de esa cultura humanística, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio, la familia, la sexualidad, ¿no? Entonces, claro, si todo es la vida que nos empuja y que nos arrastra, de esa vida participamos todos, es decir, los humanos y los no humanos. ¿Por qué, por ejemplo, son las últimas publicaciones sobre el asunto, por qué, por ejemplo, no ampliar la noción de parentesco a los animales de compañía? Son también sentientes. Y, por tanto, ¿por qué limitar el parentesco estrictamente a los humanos? Si todos participamos de la misma vida, ¿no? Ya ven que hay numerosas leyes en España y en otros países que se están abriendo camino y que para muchos puede ser una sorpresa o una extravagancia, pero que en realidad vienen cociéndose desde hace tiempo en publicaciones de este carácter, ¿no? Por tanto, además, este tipo de proyecto, ¿verdad?, pues buscan realizar performance en el espacio público justamente con ese toque provocador para afirmar otro modo de ser humano
que reivindica, es decir, Rosa Braidotti, por ejemplo, somos nómadas antropológicos, porque estamos permanentemente buscando nuestra propia identidad, ¿no? Y por tanto, ¿por qué limitar concretamente el número de expresiones de la sexualidad? Mónica Vitti, por ejemplo, cuando dice, yo no quiero que me llamen mujer, yo soy lesbiana, porque si me llaman mujer, ya me están encajonando en el esquema binario que tiene que ser superado, porque se trata de algo artificial que han querido convertir en natural. Bueno, dentro de este panorama uno dice, bueno, y la recepción en la Iglesia de todo este tipo de problemática. A mí me parece que ha sido una recepción muy lenta, muy limitada, que a nivel eclesial de modo general se centran en elementos puntuales de carácter, pues qué sé yo, moral, o de carácter ético, la biogenética, etcétera, ¿verdad? Pero yo veo que todavía falta la percepción de que se trata realmente de un nuevo continente. Claro, y ese nuevo continente tiene su lenguaje, tiene sus lógicas, y eso es lo que a mi modo de ver se va abriendo camino en algunos centros intelectuales, pero todavía yo creo que queda simplemente eso, tomar conciencia de ese continente nuevo, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, el Papa Francisco ha hablado mucho de la colonización ideológica como una de las grandes amenazas de la globalización, ¿verdad? Y este tema lo ha tocado en algunos momentos puntuales, dirigiéndose a organismos o a congresos de carácter muy específico, ¿no? Pero en algún momento sí que ha dicho, ¿verdad?, que estamos casi en el alba de una nueva era y en el nacimiento de un nuevo ser humano. Ahora, por eso, dice, todo esto obliga a reflexiones sobre lo que es específicamente humano. Y ahí está, a mi modo de ver, uno de los focos fundamentales de la atención. De modo más directo, en el libro de entrevistas San Juan Pablo Magno, hablando de la ideología de género, primero hablando del mal, cómo se manifiesta en nuestro mundo, él decía que una manifestación paradigmática del mal que lo invade todo es la ideología de género, ¿verdad?, y su raíz cultural. Porque la teoría de género se propone implícitamente destruir de raíz el proyecto creatural que Dios ha querido para cada uno de nosotros. La diversidad, la distinción desaparece, ¿no? Quieren hacer que todo sea homogéneo, neutral, un único idioma, una única forma, un único pueblo. Es el espacio para la libertad lo que en el fondo está en juego. A mi modo de ver, donde yo he visto en el ámbito eclesial más recogida esta perspectiva es en el nuevo directorio de catequesis, ¿no? La verdad es que es en un capítulo puntual, pero ahí es donde habla, yo es la primera vez que vi la expresión, eso de decir, las nuevas generaciones es que son nativos digitales, porque ya nacen en ese continente. Por tanto, no es cuestión de métodos, de buscar estrategias, de utilizar no sé qué aparatos para la catequesis, ¿no? El problema es más hondo, ¿no? Y al final del catecismo sí que establece esa distinción entre el nivel, digamos, de la bioética, donde se plantean problemas concretos, pero también existe la cultura digital, ¿verdad?, que es la que va creando ese tipo de episteme en la cual nos estamos moviendo y que va impregnando toda la realidad, sobre todo a partir de la educación, diríamos, no formal, ¿no? Claro, esto lógicamente a la Iglesia o al pensamiento cristiano le exige un discernimiento, que tiene que ser atento, cuidadoso y con mirada amplia. Porque, claro, hay que ser cautelosos para no condenar sin más los proyectos de mejorar al ser humano,
y descubrir las posibilidades de las nuevas tecnologías, ¿no? Por otro lado, hay que ser también cautelosos con no querer salvar ese humanismo pasado, porque tiene aspectos positivos y también tiene sus lados oscuros, ¿no? Y por otro lado, tampoco podemos olvidar las dosis de sufrimiento que hay en tantas personas que se han sentido humilladas o marginadas o convertidas, como dice un burgalés que ahora se ha hecho muy famoso, un tal Preciado, ¿verdad? Cómo nos han convertido en monstruos a los que somos transexuales. Y esto lo decía en un congreso ante 3.500 psiquiatras. Ustedes nos han convertido. Claro, hay que ser muy cuidadoso por eso, por el sufrimiento y el dolor de tantas personas, ¿no? Pero no es menos cierto, claro, que en esta lógica hay elementos que contradicen, lógicamente, la visión cristiana de la realidad y que por eso abren el espacio para que el testimonio cristiano sea más visible y sea más eficaz. Porque, claro, nos damos cuenta no solo de que el ser humano queda reducido a materia o a algoritmo, sino que el pensamiento posthumano es el pensamiento, digamos, de los triunfadores, de los inteligentes, de los poderosos, con lo cual lo vulnerable queda totalmente marginado y en el fondo algo de lo cual el pensamiento, ya que menciono dos, Todorov o por ejemplo Marina, cada uno desde su punto de vista, pero pasan a través del posthumanismo para darse cuenta de esas insuficiencias, con la petición o la reclamación de un nuevo humanismo o un humanismo renovado, ¿no? De tal manera que, y claro, esto decirlo en un centro universitario de tradición y de repercusión, pues tiene todavía más importancia, porque evidentemente en ese nuevo continente hace falta, por un lado, biografías concretas que encarnen esta figura, ¿verdad?, del ser humano, ¿no? Y por otro lado, hace falta un pensamiento cristiano que dé todo su desarrollo al logos, ¿sí? Un logos amante, y aquí es bueno citar de nuevo a Ratzinger Benedicto XVI, porque puede ofrecer las bases para una antropología en clave de filosofía primera que muestre con claridad la originariedad del don y por tanto de la acción de gracias y por tanto del respeto a la vida, ¿no? Y en consecuencia la idea de persona como clave de nuestra realidad, ¿no? Y por eso yo creo que el pensamiento cristiano está estimulado precisamente porque ante lo que ve alrededor puede aportar una novedad, ¿no? Y yo querría, ya para finalizar, aunque no lo digo aquí, pero me parece interesante recordar la analogía con lo que fue el siglo II, III, IV, cuando también el Evangelio empezaba a habitar un nuevo continente, ¿no? Y en ese nuevo continente, claro, tenía que hacer aparecer una novedad. Y para mí resultó muy iluminador cuando ya hace años leí la obra de Dodds, que tampoco es que sea cristiano ya de los años 50, un librito titulado Paganos y cristianos en una época de angustia, ¿no? Y él se preguntaba cómo era posible que el cristianismo se hubiera ido abriendo camino en una cultura tan pujante, el Imperio Romano, pero que a la vez también tenía sus fisuras, ¿no? Y él ofrecía tres claves que a la luz de lo que vengo diciendo son especialmente iluminadoras, ¿no? Por un lado, él decía, la proclamación de un Dios único, universal y personal. Y claro, eso en este momento en que hay ese tipo de religiosidad tan peculiar, esto es lo único, decía él, que en aquel momento garantizaba la igualdad y la fraternidad de todos los seres humanos.
un Dios único y personal. En segundo lugar, él decía, claro, desde ese presupuesto, los cristianos en aquella época de angustia ofrecían horizonte de esperanza, porque afirmaba que cada ser humano, valiera lo que valiera, había sido amado desde el principio por alguien, y eso garantizaba la esperanza. Y en tercer lugar, es más fácilmente comprensible el testimonio del amor cristiano. Pero yo creo que esta triple coordenada debería orientar nuestro modo de actuar, que debe basarse sobre todo en un modo de ser, en el sentido de que seguramente en ese nuevo continente en el cual ya habitamos no hace falta inventar nada nuevo, pero a lo mejor eso poco que hacemos, cada uno en su lugar, hacerlo desde esta clave, sabiendo que lo que está en juego es el destino de una civilización y el destino del ser humano. Muchas gracias.